tema, hoy se dieron a conocer los resultados del estudio Kids Online desarrollado por el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad de Chile en colaboración con el Centro de Innovación del Ministerio de Educación, y entre los resultados destaca que el 58% de los niños, niñas, adolescentes obtiene su primer celular con acceso a Internet antes de los 10 años de edad, mientras que el acceso a la red con fines educativos aumenta tanto en tareas escolares como el aprendizaje informal. Además, se concluye que la edad promedio en que niños, niñas obtienen su primer teléfono disminuyó de 11 años el 2016 a 9 años el 2022. Para profundizar en este tema nos acompaña Patricio Cabello, investigador del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile. Patricio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? No, parece que estás muteado, Patricio. Ahí sí. Hola. Ahí te escucho, me perfecto. Fallaron las habilidades digitales. Sí, somos dos. Oye, partamos inmediatamente con esto. Mencionábamos los números medulares del estudio que conocimos hoy día. Claro, los que tenemos hijos chicos, yo por lo menos tengo cierta aversión al tema de las pantallas en los niños, por eso muchas veces se puede notar quizás una posición frente al tema, pero lo importante es poner los números y la conversación arriba de la mesa, Patricio. A ver, baja en 2 años o en más de 2 años el promedio para tener el primer celular, desde prácticamente los 11 hasta los 8,9. ¿Cómo evalúan ustedes como expertos esta caída en 2 años en tener el primer aparato celular con Internet? Bueno, hay que tomar en cuenta que este es un autorreporte, en que los niños en el fondo dicen que tienen un celular al cual tienen acceso y que sienten que es propio. ¿Ya? El tema de la propiedad del celular es una manera de llamarlo, ¿sí? De que es su celular, pero es una manera de llamarlo. Y tenemos que ver que los datos anteriores son del 2016, donde han pasado cosas con el tiempo que tienen que ver con el abaratamiento de la tecnología, una mayor aceptación de la tecnología también por parte de las familias, pero tenemos un evento importante por medio que es la pandemia. Y la pandemia efectivamente fuerza un proceso de digitalización, tironeado por el sistema escolar también en algún sentido, que hace necesario que para dar continuidad escolar, incluso a nivel de educación parvularia, sea necesario tener acceso digital probablemente un poco más temprano. Ahora, lo que ocurre también, no solo está hablando de lo que los niños están diciendo, sino que también de un proceso de aceptación de la tecnología, es un proceso de cambio que es bastante similar al de otras tecnologías que nosotros hemos visto que entran dentro de la sociedad y que se acomodan a nuestras prácticas. Lo mismo pasó con la televisión en su momento, con la radio, incluso con la luz eléctrica. Entonces, de poco vamos aceptando, ¿sí?, que efectivamente esto es parte de la vida de los niños, y van apareciendo los nuevos desafíos que tienen que ver con que efectivamente más temprano efectivamente necesitamos tener acciones, miradas, capacidades de mediación que vengan desde antes incluso de lo que tal vez lo estábamos pensando. Sí, tú relevabas un punto que es bien importante, el efecto que tuvo en esto la pandemia, que nos enseñó la necesidad de conectarnos, pero también la pandemia también demostró que la educación a distancia o la educación también a través de la tecnología nunca va a tener la misma profundidad ni la significación que lo presencial. Eso depende porque no tenemos cómo contrastar realmente y tener una prueba de evidencia específica, salvo algunos estudios que pueden hablar de eso, pero lo que pasa es que lo que tuvimos en pandemia es una educación a distancia de emergencia, ¿ya? Que no es lo mismo que la educación a distancia pensada precisamente por los modelos de e-learning y b-learning que son preexistentes a la pandemia. Y efectivamente, en términos de su equivalencia, la presencia a través de una conexión a distancia como único vínculo con el docente y con los compañeros, evidentemente tiene muchas falencias que son muy distintas respecto de compartir un mismo espacio y de tener otras posibilidades de interacción y desarrollo de los vínculos. Eso está clarísimo, ¿ya? Pero no es algo que uno pueda aplicar de que las tecnologías digitales no son efectivas para poder generar efectos formativos. El tema es precisamente cómo se las utiliza y se las integra. De hecho, el desafío actualmente es que lo que los profesores están haciendo, debemos comprender que lo que los profes están haciendo, que lo que están haciendo las familias, que están haciendo los niños una vez que la pandemia se ha acabado. Y cómo esas prácticas se están integrando o no. Se integran en las formas de comunicación entre la escuela y la familia, se integran también en el reconocimiento de ciertas prácticas digitales de los niños que los docentes antes tenían menos conciencia y menos formación también, tuvieron que aprender a usar una serie de herramientas, y la idea es cómo se empiezan a utilizar ahora. Efectivamente, el encuentro con los compañeros, el encuentro con los docentes es fundamental, nadie pone en cuestión eso. Pero lo que sí es importante es que estas tecnologías aparecen y que aquí tenemos la evidencia.
Esto es como tratar de detener un tren, digamos, que no se va a parar solo porque pensemos que, o porque solo porque nos preocupemos. Tenemos que entender para dónde va. Sí, claro, pero hay diferentes puntos respecto al tema. ¿Cuánto monitoreo también hay aquí, Patricio, de los adultos responsables? Porque claro, aquí tiene que haber un adulto. Cuando estamos hablando de un niño de 8, 10 años, 7 años, con un celular en la mano, ahí claramente de parte del niño no va a haber un criterio de uso. Entonces, también cuánto nosotros los adultos estamos detrás para que ese uso sea el responsable, sea el que corresponde del fondo, porque también se pregunta para qué se usa. El 71% dice entretenimiento, 46% aprendizaje informal, 37% socialización, 28% estudio. También, ¿cuál es el rol de los papás, del adulto responsable respecto al uso de estas tecnologías? Sí, ese es un tema súper interesante en el que nosotros venimos trabajando hace años, que tiene que ver con la mediación, tanto la mediación parental como la mediación escolar. Y tenemos como que tenemos distintos tipos de mediación, pero tenemos dos grandes familias, dos grandes grupos. Tenemos la mediación restrictiva, que tiene que ver con las restricciones, por supuesto, con las normas, las cosas que se pueden y no se pueden hacer, los horarios para utilizar las tecnologías, la cantidad de tiempo disponible. Y luego tenemos las mediaciones activas, que tienen que ver con conversar sobre los contenidos, sobre ver lo que los chicos y chicas están haciendo en Internet, sobre preguntar sobre las experiencias positivas y negativas, dar recomendaciones, dar consejos, generar espacios de comunicación en torno a las tecnologías. Y lo que vemos es que en este estudio, desde la medición que nosotros hicimos en el 2016, las mediaciones restrictivas bajan y las mediaciones activas suben bastante. ¿Ya? Eso significa que tenemos niños y niñas y adolescentes que están reportando que sus padres, sus adultos significativos, están haciendo más cosas con ellos y están preguntando más, están dando más consejos, están siendo más activos respecto de eso, y que las mediaciones restrictivas han bajado. Ahora, como antecedente en las investigaciones previas que nosotros tenemos con este modelo y con otros, y tenemos que recordar que este es un estudio además que se ha replicado en más de 30 países con distintas características en Europa, en fin, en distintos lugares, en países de menor ingreso que Chile, en países más ricos, y hay cosas que son bastante similares. Y una de las cosas que ha sido bastante clara es que las mediaciones restrictivas tienen poca fuerza para poder impedir o reducir los riesgos, y que lo que tiene al parecer más fuerza son las mediaciones activas, especialmente para aprovechar las oportunidades, porque en Internet y en las tecnologías digitales también hay oportunidades, no hay solo riesgos. El tema y este modelo tiene que ver con el balance entre esas dos cosas, en que los niños y las niñas estén acompañados en esos procesos, que estén acompañados en la escuela también con profesores con la formación adecuada para acompañar esos procesos, que podamos enseñar a los padres también a trabajar en ese espacio de interacción, a trabajar precisamente en esta mirada más activa y no meramente la restrictiva. De hecho, hemos visto en otros estudios previos la relación estrecha entre el nivel educacional y otros recursos de los padres y otros adultos significativos y sus posibilidades de mediación activa y restrictiva. Y resulta que la mediación restrictiva es una mediación en la cual los padres, los adultos significativos, tienen que invertir menos tiempo, menos preocupación y menos atención a lo que los niños están haciendo. Y son muy parecidas a las que teníamos tradicionalmente y son muy antiguas que aplicamos para ver la televisión, que tienen que ver con horarios y que tienen que ver con cantidad de tiempo. Y efectivamente, regular el horario, regular la cantidad de tiempo es importante, pero no podemos descuidar, ¿sí?, estos otros espacios de comunicación más activos, donde los niños y las niñas y sus padres están implicados en procesos comunicativos. Sí, Patricio, ¿cómo cruzan también ustedes estos números con los peligros también que acarrea sobre todo el tema de las redes sociales a esta edad? El tema de ciberbullying, todo eso. ¿Cómo ustedes también, cómo esto se cruza? Yo te mencionaba el tema de los adultos responsables, de cómo se media, tú nos mencionabas esto restrictivo, activo, pero también con estas situaciones que muchas veces los papás no las vemos. Muchas veces los niños están metidos, las niñas, en redes sociales y definitivamente hay situaciones que sobrepasan a los papás. ¿Cómo lo cruzan ustedes esto mismo que estamos hablando, este acceso a la tecnología de parte de los niños con el tema de ciberbullying y esas situaciones que sean? Sí, nosotros venimos trabajando en el tema del ciberbullying hace tiempo. Hemos desarrollado otros análisis y publicaciones conjuntas con distintos investigadores sobre este tema. Y efectivamente es un tema muy interesante y que la verdad nosotros hemos abordado con bastante profundidad en esta edición, incluso más que en la anterior, hemos hecho más preguntas sobre eso.
En el caso del ciberbullying, yo, antes de decir algo sobre eso, es interesante preguntarse sobre algunos antecedentes que hay de eso. Porque, ¿cómo puedes saber que tu hijo o tu hija está pasando por esa experiencia? ¿Cómo puedes saber que tu hijo o tu hija está efectivamente en una situación que puede ser extremadamente compleja y de mucho sufrimiento? Tenemos incluso estudios previos, no en este, en el cual, por ejemplo, algunos niños que viven en situaciones muy restrictivas de uso de tecnología no quieren hablar porque tienen miedo a que efectivamente les quiten completamente las tecnologías digitales a las que tienen acceso. Que ese sea, digamos, el efecto de cuidado y no que podamos hablar, conversar y reparar sobre esta situación. Ese es un tema interesante. Ahora, ¿a cuántos niños puede estar actualmente afectando el ciberbullying? Todavía no llegamos a un análisis completo, pero nosotros encontramos en este estudio que del total de los niños con los que nosotros hemos trabajado en este estudio, el 4,5% ha tenido una experiencia online negativa de maltrato por otra persona de su mismo grupo de edad. Y eso es bastante cercana a la definición de bullying. ¿Ya? Tenemos otros datos después para poder seguir profundizando, pero es más complejo de explicar. Pero ahí tenemos que hay un 4% de niños y niñas que están en una situación de vulnerabilidad a los cuales tenemos que atender y tenemos que comprender cuáles son sus necesidades y los efectos, cuáles son las características que tienen los niños que están en esta categoría. Nosotros hemos visto que en general hay otros temas que son interesantes que tienen que ver también con la conducta que es offline-online, por ejemplo, que esa es la más seria dentro de lo que nosotros tenemos encontrado aquí, de lo que hemos encontrado en la investigación, que básicamente son los que muestran niveles, por ejemplo, quienes tienen que tienen experiencias online y offline, por ejemplo, de maltrato, los dos tipos, son quienes tienen niveles significativamente más bajos en los indicadores que tenemos nosotros de bienestar subjetivo, por ejemplo, que son bastante potentes los que usamos. Entonces, efectivamente tenemos un grupo que está en ese riesgo y que necesitamos acercarnos. Y para eso necesitamos tener más herramientas para que padres y madres puedan detectarlo de manera más rápida y para que los docentes también puedan detectarlo de manera más rápida. Patricio Cabello, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. Chao, chao.